¿qué crees que se dice que no es correcto del todo sobre estos pobladores? Que los mayas desaparecieron. No es cierto, estamos aquí todavía. Nos mezclamos, evolucionamos, emigramos, pero aquí estamos. Entonces es bueno que nos recuerden por Martí y no por Bahía de Cochinos. Bueno, vaya, no voy a decir no voy a decir lo que estoy pensando. Bueno. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio donde exploramos la historia, la ciencia y también el misterio. El día de hoy vamos a ir directo hasta el corazón de Centroamérica para hablar de memoria, identidad e historia viva. Vamos a centrarnos en Guatemala y en las múltiples herencias que la conforman. Y para ello nos acompaña un invitado cuya trayectoria une la ciencia, la docencia y las humanidades. José Raúl Barrios, bienvenido a este podcast. Muchísimas gracias, ya sabes, a la orden. Un placer tenerte por acá. Pues, para los que no lo conocen, José Raúl tiene una trayectoria muy variada y muy interesante. Es una persona con la que uno se puede pasar horas hablando y se motiva y busca más temas. Una persona con un conocimiento bien amplio. Entonces, no les quiero adelantar mucho porque quiero que él les cuente. Bueno, José Raúl, cuéntanos a todos un poco sobre ti. ¿Cuáles son tus orígenes familiares, por ejemplo? Bueno, mi familia desde hace 300, 400 años son guatemaltecos. O sea, hasta la época colonial eran españoles en su mayoría. Soy mestizo. Entonces, de acuerdo a los análisis genéticos, soy 48% indígena y el resto de diferentes localidades europeas y asiáticas. De profesión soy ingeniero químico, soy profesor en ciencias sociales, soy licenciado en literatura hispanoamericana y terminando una maestría en arte sacro y en historia. Madre mía, ¿cómo saltas de campos tan diversos? ¿Cómo pasas a hacerte todo un poco? Bueno, pero ¿cuál fue tu motivación inicial? ¿Qué fue lo primero que te atrapó? Mira, fue un poquito la historia del país, mi motivación, por decirlo así. Siempre me gustaron las artes sociales, la historia y todo eso, pero mi familia era muy práctica. Me dijo que si me dedicaba a las artes de ese tipo, me iba a morir de hambre. Entonces mejor optara por una carrera técnica, algo práctico, eso me iba a dar de comer y adicionalmente, pues después me podía pagar lo que a mí me gustaba. Adicional, la otra profesión que a mí me encantaba, que era derecho, era algo muy peligroso de seguir en el país en el momento en el que yo iba a ingresar a la universidad. Entonces, por eso me dediqué a la ingeniería. Y la ingeniería después pagó las demás. Claro, es una decisión muy inteligente y muy sabia. Entonces, eventualmente has sido profesor, has enseñado parte de todo este conocimiento que has obtenido a las próximas generaciones. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, mi experiencia como para dar clases es más dentro del ámbito profesional. Dentro del ámbito profesional a mí me toca hacer normativas, procedimientos de operación, realizar auditorías, enseñar técnicas. Entonces, eso fue lo que me ha dado un background bastante fuerte como profesor. Adicional, como parte de, digamos que las cosas que me gustan hacer, fundamos con unos amigos un grupo que se llamaba Necroturismo, en el que dábamos charlas de historia en los cementerios. Los cementerios son historia viva, entonces enseñábamos quiénes estaban sepultados ahí, cómo había sido su vida, cómo había sido su muerte y diferentes anécdotas en medio de un tour en el cementerio, que de preferencia para atraer a la gente se hacía de noche. Para que fuera más emocionante, si había algún ruido raro, pues se volvía todo Hay a un correr. anecdotario en esos tours que no te puedes imaginar. ¿Puedes hacer alguna anécdota? Uy, claro que sí.
Verás, los recorridos de necroturismo en general se dividían en tres. O sea, estábamos los guías que dábamos el tour de diferentes tipos, digamos, podíamos dar un tour de presidentes de Guatemala, un tour de muertes trágicas, un tour de militares y así sucesivamente, o de personajes del ámbito guatemalteco. Y entonces había un grupo de ellos, la dirigencia y un grupo de teatro. El grupo de teatro especialmente se dedicaba a hacer escenificaciones de la vida de algunos de los personajes que estábamos recorriendo. En una ocasión, los del grupo de teatro nos alcanzaron en el tour porque dijeron que de algún lado les empezaron a tirar piedras. Y fue imposible hacerlos regresar al lugar de donde les tocaba la escenificación. Ay, mi madre. Casualmente pasó en una noche de Halloween, ¿verdad? Para darle más tragiquismo. Claro, una noche de Halloween era impensable no dar un tour al cementerio, ¿verdad? Claro, wow. Y también eventualmente, según tengo acá entendido, te has dedicado también al arte, a coleccionar arte. ¿Sí? Bueno, ahí atrás puedes ver, Sí. hay un espejo victoriano junto con un par de espadas y arte contemporáneo a la par. Bueno, ¿y cómo, o sea, qué le ves de común a esto, a coleccionar arte? ¿Qué le ves de común a todo lo que ves en tu carrera? Bueno, te digo, la forma artística en general se empieza a dar en sociedades que ya tienen tiempo para hacerlo. Eso significa que ya son seres humanos que no se tienen que dedicar solo a las tareas de sobrevivencia como obtener refugio, obtener comida y nada más, que ya tienen un tiempo disponible para su creatividad. Y eso ha sido a lo largo de toda la historia del ser humano. Entonces, a la hora de uno estudiar arte, aprende las diferentes formas en los diferentes periodos, cómo se fueron dando, cómo fueron evolucionando, cómo ha sido un continuo círculo, diríamos, en el que una forma desaparece, hay una contraforma y después regresamos a la anterior, ¿verdad? Y eso se Claro, da en todas las épocas. claro, sí, sí. Sí, de hecho, es cierto que a veces cuando hacen análisis en la prehistoria, cuando empiezan a ver que hay algunas piezas con algún tallado, con una cosa que no tiene una utilidad práctica, sino artística, se dice, bueno, aquí había un cierto avance que podían destinar una persona a tallar por semanas esta piedra sin necesidad de que se pusiera a producir, a trabajar. Es cierto eso, o sea, es impresionante, ¿no? Como a veces estos pequeños detalles nos hacen reflexionar sobre cosas más profundas de nuestro comportamiento a lo largo de la historia. Claro, en la pirámide de Maslow ya llegaste arriba, entonces Ya. ya te puedes dedicar a otras cosas. Claro, por supuesto. Bueno, de ahí la importancia también de entender que hay detrás de todo un proceso histórico. La historia y no conocer de la historia tiene, tiene sus consecuencias, por decirlo así, porque tienes que aprender de tu pasado para no repetir las cosas. En la vida en general, decía mi madre, siempre te vas a equivocar. Procura no equivocarte haciendo lo mismo, ¿verdad? Correcto. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de historia. En este programa ya tuvimos un episodio hablando de Guatemala, pero me gustaría profundizar un poco en Guatemala en sí, porque Guatemala tuvo un papel importante, ¿no? Era como el epicentro de toda América Central en cierto momento de la historia. Y veo que la gente habla muy poco, le da muy poca importancia a día de hoy en los chats, en los grupos de genealogía, y quiero dedicarle un tiempo a darle a conocer a los oyentes un poco más sobre la historia de Guatemala y explorar un poco por qué o qué podemos hacer para que se hable más de ella en las redes. Por ejemplo, sí, sí, no, ahora te dejo. Dale, dale, dale. Um, Mira, en general creo que parte del problema que tenemos en Centroamérica es que somos países muy pequeños. La historia la escriben los vencedores, los grandes,
y nosotros en la política general ah, hemos tenido relevancia, pero no podemos competir. Por ejemplo, creo que muy pocas personas saben que está bien la Unión Europea y todo eso, pero la primera idea para consolidar países y hacer un solo frente económico surgió en Centroamérica. Y era así, era un pacto entre los 5 países para unificar fronteras, tener una única moneda y poder presentar un único frente en general a las vicisitudes del mundo. No tuvo del todo éxito la iniciativa, que era el Mercosur centroamericano, pero digamos, todavía tenemos muchos impactos como una unión aduanera completa. Ahí es donde vimos qué tan fructífero era una estabilidad monetaria y las unificaciones de pasaportes y ese tipo de cosas que aún observamos. Claro, claro. Y en particular claro, esta unión es bonita. ¿En qué periodo fue que se propuso esto? 60 más o menos, 60, 70, o sea, fue antes de la Unión Europea. Y Mm, tenía sentido, porque nosotros como mercados únicos en cada uno de los países somos muy pequeños, pero ya un mercado grande hubiera sido mucho, mucho mejor. Lo único es que se fragmentó la idea por el mismo motivo por el que se fragmentó Centroamérica, que pasó de ser una unidad a pequeñas unidades, o sea, los intereses pequeños de los pequeños países que iban uno en contra del otro, o uno que no se llevaba bien con el otro, o incluso situaciones económicas diferentes en cada uno de los países que hacía muy peligroso, por decirlo así, estar unificados. claro, sí, a veces ese es el problema con unir, que las diferencias son tan grandes, las incompatibilidades que no se puede unir. Pero en el caso particular de Guatemala, ¿cómo le pudiéramos explicar a las personas que apenas conocen el país qué es Guatemala? Uf, Guatemala es un montón de burbujas unificadas en una sola, en los 108.000 kilómetros cuadrados que tenemos. Es una Guatemala que ha sido variada, es un país de migrantes. A la hora de ser parte del puente centroamericano, nosotros vivimos siempre lo que eran las emigraciones del norte al sur y del sur al norte. Por eso, por ejemplo, en la actualidad contamos con una bonita colonia venezolana que pasó por tierra y se quedó en el camino al norte. Eh, Tuvimos una emigración china bastante fuerte a inicios del siglo pasado. Tuvimos una inmigración fuerte de palestinos, de turcos, de judíos, de emigrantes españoles de la guerra civil, no en unos volúmenes tan grandes, quizás como una Venezuela o una Colombia, por las dimensiones del país, pero encontramos migrantes que se establecieron fuertemente y se fusionaron con los demás que estábamos viviendo acá y fueron creando sus pequeñas burbujas individuales, pero a la vez dieron su contribución al país. Por aparte, también una Guatemala ciudad no es lo mismo que una Guatemala interior del país. Como la mayoría de los países latinoamericanos, Guatemala tiene una gran ciudad gigantesca y muchas ciudades pequeñitas o poblados a todo alrededor, en donde el desenvolvimiento social es completamente diferente a lo que sucede en la ciudad. O sea, es una ciudad de 5 millones de habitantes en un país no tan grande. Entonces, es diferente una Guatemala de una aldea de 100, 200 habitantes a lo que pasa en la ciudad. Tampoco es lo mismo alguien que vive al mínimo de subsistencia, con diferentes niveles de educación, con diferentes oportunidades, a quien va luchando en la ciudad o a quien tiene mucho dinero. Este es un país también de grandes desigualdades económicas. Por eso es que somos un país actual de migrantes, porque muchos de mis paisanos buscan mejores oportunidades, ya sea en Europa o en Canadá o Estados Unidos. Ujú, por supuesto, sí. También es por
no sé, porque tienen una vegetación más densa también, que hace que tengan muchos poblados aislados, pequeños, ¿no? Y te digo, en eso también somos variados. Somos un país que estamos partido por una cordillera a la mitad. Entonces, lo que es la costa del Pacífico es algo completamente a lo que llamamos nosotros el altiplano, que sería el área de las montañas, diferente del área norte, que son sabanas tipo Yucatán con las grandes selvas, donde está la parte antigua de la cultura maya, a la costa Caribe y la parte sur de la costa Caribe, que es casi que un desierto. Por supuesto. Bueno, teniendo tanta variedad, algo los une, que es una historia, supongo, y una identidad común. Y que estamos terminando de construir. Precisamente parte del problema del país, y eso viene desde tiempos de la conquista. En tiempos de la conquista, los españoles vinieron a encontrar muchos pequeños reinos independientes que peleaban entre sí. Um, Todavía estamos así. Si estamos hablando del oriente de Guatemala, tiene una infraestructura y un desarrollo y un pasado diferentísimo de lo que es el occidente. Digamos, el occidente conserva sus idiomas nativos, el estereotipo del guatemalteco, como se conoce en general, es la forma física del guatemalteco de occidente, que también son la mayoría. En el oriente son más descendientes de los españoles que vinieron no a colonizar en tiempos de la conquista, sino posteriormente. Entonces son más altos, más blancos, más rubios que lo que son de allí. Los del norte tienen una emigración de diferentes pueblos bastante grande. La costa Caribe tiene emigraciones recientes de negros de Jamaica. Entonces, somos varias Guatemalas juntos en ese pequeño espacio. Y quizás es una de las riquezas que a la hora de llegar a consolidar y llegamos a reunir va a ser una de nuestras principales fortalezas. Sí, o sea, pudiéramos decir entonces que Guatemala es como un proceso histórico inacabado. Completamente. Estamos Y todavía en pañales. claro, bueno, pero como proceso histórico, pudiéramos explicarle a los oyentes, bueno, y a mí, para yo aprender, ya que estoy acá, cómo pudiéramos explicar, bueno, Guatemala como país de América, de Hispanoamérica, tuvo un proceso, una colonización por parte de las coronas de la España actual. Fueron una colonia por un tiempo y después tuvieron un proceso de independencia. ¿Pudiéramos explicar brevemente cómo fue este proceso histórico para así todos conocer sobre esto? Bueno, mira cómo pasó en toda Latinoamérica, ¿verdad? A nosotros nos vino el proceso de conquista de México. O sea, una vez Hernán Cortés consolidó la conquista y empezó a tratar de expandir sus territorios, envió a uno de sus lugartenientes, Pedro de Alvarado, como el adelantado, o sea, a ver qué era lo que había abajo. Ya desde tiempos prehispánicos había comunicación general entre los pueblos indígenas de la región, entre los que habitaban el actual México con nosotros. Incluso hay dinastías de Teotihuacán que reinaron en Tikal, o sea, estamos hablando de épocas de antes de la conquista, entonces había un intercambio. Sin embargo, el mismo hecho que no era una cohesión tan fuerte, era porque éramos pobres. O sea, Centroamérica no era una región rica en minerales. Realmente lo principal que les interesaba para el comercio de aquel entonces eran plumas de quetzal o jade, y era un territorio también muy dividido que había que conquistar por pedazos. Entonces era complicado para los indígenas de entonces y fue igual de complicado para los españoles. Claro, para conquistar esta región utilizaron la misma estrategia que utilizó Pizarro con los incas y también Cortés en México. La conquista la realizaron indígenas. Unos los que trajo Alvarado. Alvarado trajo un contingente muy fuerte de tlaxcaltecas y pueblos de los alrededores para apoyarlo en la conquista de Guatemala.
Y adicional, también utilizaron las rencillas entre los diferentes reinos que habían acá para apoyarse entre sí, derrotar al más fuerte y de ir menoscabando cada uno de los pequeños territorios que existían. Entonces, así en general se realizó la conquista. Claro, no se realizó al mismo tiempo. O sea, el área de la costa Pacífico y el altiplano fueron primero, también eran los que tenían más personas y los más importantes, pero por ejemplo la zona norte es una zona que al igual que Yucatán en México tardó bastante en conquistarse. Y después, ¿cómo fue ese proceso de independencia? ¿Cuál fue el motivo y cómo pasó? Um, a nosotros España nos dijo algo así como, tú también puedes ser independiente. Realmente el proceso de independencia, así como dije que los indígenas habían conquistado América, uh, la independencia la realizaron los criollos. Y en la región centroamericana fue un poquito más fuerte porque en realidad fue la aristocracia criolla la que en su momento creó algo que se llama el Plan Pacífico, en el que se empezaron a asustar por los efectos de las independencias en Sudamérica. Empezaron a ver cómo los españoles que poseían grandes propiedades eran regresados a la madre patria sin un solo centavo y realmente se asustaron. Entonces ellos proclamaron la independencia. A España el territorio no le interesaba tanto como para venir y mandar ejércitos, entonces nos dijeron, sí, tú también puedes ser independiente. Incluso el primer dirigente de Centroamérica fue el antiguo capitán general español, para que veas lo smooth que fue la independencia acá. Los pleitos y las guerras vinieron después. Sí, precisamente. Después creo que hablaremos un poco sobre lo que ha pasado después. Y bueno, en la Guatemala actual se conserva algo desde esa estructura colonial. Mucho, lamentablemente. Y también sus partes buenas. Hay de los dos. Digamos, lo primero que te diría yo es que en el ámbito económico, la distribución de la tierra, que durante el periodo colonial fue bastante arbitraria y un mínimo de la población era poseedor de una gran cantidad del territorio, especialmente del territorio cultivable, que es el que realmente cuenta, eso sigue siendo cierto. Las desigualdades económicas que existían en aquel entonces siguen siendo ciertas. El racismo y clasismo y un poquito la xenofobia siguen siendo ciertas. Pero, digamos, los españoles, sigo diciendo yo que eran los reyes de la estandarización. Entonces, en lo que era el trazado de caminos, los caminos modernos siguen mucho lo que eran las rutas españolas definidas para el comercio en aquel entonces. El trazado de las ciudades, en su mayoría, inició con los parámetros españoles, especialmente Ciudad de Guatemala, que tuvo varias mudanzas por diferentes motivos. En los centros históricos todavía lo visualizas, y en Antigua Guatemala, que es la anterior capital, que quedó un poquito congelada por el tiempo después del terremoto que la casi destruyó, se puede ver perfectamente una ciudad española. Sí, o sea, aquí lo que vemos es lo que estábamos hablando antes. La historia nos explica por qué somos lo que somos a día de hoy. Y también al ser Guatemala un país con tantas cosas vigentes de su pasado, también tiene una riqueza cultural enorme por todos los componentes que tiene, ¿no? Por ejemplo, eso es una cosa que no tenemos en Cuba, que es una herencia tan fuerte de nuestros pobladores precolombinos. ¿Qué nos puedes decir de lo que han heredado ustedes de los mayas, de esa población precolombina, culturalmente, claro? Bueno, estoy vistiendo actualmente una camisa de un poblado indígena de un departamento que se llama Huehuetenango.
Uno de los puntos, especialmente en el occidente del país, es que la población, especialmente femenina, conserva todavía un traje indígena que identifica la población de donde viene. Entonces, digamos, este es del departamento de Huehuetenango, de donde son mis bisabuelos. Entonces, ellos todavía conservan cómo se visten. O sea, si yo veo las fotos de mis bisabuelos, ella está vestida en un traje indígena perfecto, él ya no. Vistió a sus hijas igual, las educó, tenían que hacer las labores del hogar como hacían cualquier mujer y todo eso. Entonces, eso viene de esa época, era un diferenciador que se estableció para poder identificar de qué pueblo venía cada indígena, lo cual era muy importante. Pago de Bueno, impuestos, tú sabes, ¿verdad? claro, sí, sí, eso es un ejemplo de que parte de esa cultura maya sigue viva a día de hoy. También tienen una herencia, supongo, lingüística, culinaria, que proviene de los mayas. Actualmente nosotros nos consideramos un país pluricultural y multilingüe. Entonces, se está estableciendo mucho más fuerte la conservación de los idiomas mayas, eh, que el hablarlo en sí, porque un idioma cuando deja de ser hablado va muriendo y cuando muere la humanidad pierde. Entonces, sí, hay poblados donde perfectamente se puede hablar, incluso los itzáes en el norte, hay un par de poblaciones que todavía hablan raíces mayas muchísimo más profundas que no derivaron ya en idiomas diferentes, como sería un cachiquel, un quiché, un sutuil o un mam, que tienen palabras en común, pero que ya están bastante diferenciados, ¿verdad? Y que se hablan actualmente en las regiones. Entonces son idiomas vivos, son idiomas que vas al mercado y los escuchas, son idiomas que viven en los apellidos de mis paisanos. Entonces tienen conciencia y están muy presentes y son realmente un motor muy fuerte del país. Claro. Sí, en los apellidos es una buena forma de conservar el idioma, en la toponimia también, en ponerle nombres a cosas comunes, frutos, alimentos. Bueno, te recuerdo que hay alimentos como el chocolate, el tomate y similares cosas que uno va viendo de qué región viene o sabemos identificar un banano viene de África. O sea, ¿qué es lo que nos vino de el otro lado del océano para acá y que mandamos nosotros de aquí para allá? Claro. Sí, aquí en España que la tortilla de patatas tan famosa que, oye, las papas vienen de América. Y una tortilla para ti no es lo mismo que una tortilla para mí. Correcto. Una tortilla para mí es de maíz. No Sí, importa claro. qué color, pero es de maíz. Sí, me comentabas que tienen otro maíz allá. ¿De qué color era? Hay de diferentes colores. Te digo, para mí mi favorito es el maíz negro. Hasta el sabor es ligeramente diferente. A la vista es raro porque la tortilla, por efecto de la cal, toma un color así como medio verdioso, pero para nosotros es una exquisitez especial. Claro. Y estas son herencias que vienen incluso de antaño, de los ¿No? pobladores De los precolombinos. pobladores originales. Incluso la mezcla de diferentes plantas que llegó a producir el maíz es de la región mesoamericana, o sea, entre México y nosotros. Bueno, ¿y qué pudiéramos decirle a la gente? Porque ya hemos hablado de los mayas y seguro hay gente que tiene dudas y tal. De entre lo común que se dice de la cultura maya que tú hayas visto, ¿qué crees que se dice que no es correcto del todo sobre sobre estos pobladores? Que los mayas desaparecieron. No es cierto, estamos aquí todavía. Nos mezclamos, evolucionamos, emigramos, pero aquí estamos. O sea, de acuerdo a las últimas teorías, hablan, por ejemplo, de sequías prolongadas. Las sequías prolongadas lo que hicieron fue que dejaron de construir. Guerras muy fuertes, bueno, alguien conquistó,
Normalmente en las guerras los dos pierden, especialmente si pierden hombres, pierden quien cultive, entonces las economías van reduciéndose si el número de esclavos que toman o de entes que trabajan no crece. Y eso hace que las familias migren, así como sucede hoy en día. Y definitivamente el mismo idioma lo dice. Si son idiomas de raíz maya, es que estamos aquí. Y antes de seguir, ¿el nombre Guatemala de dónde proviene? Um, dice que es tierra de árboles. En una de las lenguas. Uh-huh. Que aquí tenemos el problemita que todavía conservamos muchos de los pueblos con nombres, pero no son nombres mayas. Son nombres que los mexicas pusieron a las poblaciones cuando vinieron acá. O sea, cuando vienen con Alvarado o antes. Exacto, cuando vienen con Alvarado. Van nombrando nombres a las poblaciones y esos nombres se van quedando. Como por ejemplo, Mazatenango, que es la tierra del venado, o Amatitlán, que es la tierra del árbol de amate, pero en idioma mexica. Es increíble lo vivo, o sea, a mí me sorprende porque en Cuba apenas había menos pobladores y se mezclaron pronto y muy rápido y apenas conservamos, más allá de la toponimia, conservamos muy poco, algún que otro poblado aislado tiene mayor presencia de estos antiguos pobladores, pero vamos, países como Guatemala, a mí me sorprende y me encanta que continúen conservando las lenguas, las tradiciones. Y Es que te recuerdo que la riqueza del país era la gente. ¿Por qué? Porque era la mano de obra. Entonces aquí necesitaban que la gente continuara viva, continuara cultivando y continuara produciendo. Y la gente es la que va transportando su idioma, su cultura, sus costumbres, y por eso seguimos aquí. claro, bueno, al ser un país de migrantes, también hay otros componentes que seguro han aportado, pero, por ejemplo, la llegada forzosa de poblaciones, masas de población africana, a veces desplaza un poco culturalmente el nicho. Eh, ¿Cómo se ve, por ejemplo, la llegada de africanos durante la colonia a Guatemala? ¿Cómo impacta eso en la cultura, en la sociedad actual? Mira, fue un poquito porque las leyes de indios protegían mucho la mano de obra local, por decirlo así. Entonces habían trabajos en los que la corona prohibía que los indígenas hicieran. Entonces, como los negros estaban en una categoría más abajo todavía, porque te recuerdo que los indígenas a la hora de ser tributarios eran ciudadanos españoles. Por eso es que no eran esclavos. Claro, vivían una vida bastante pobre, bastante dura, bastante oprimida, pero no eran esclavos. Entonces, eso obligó a importar esclavos. No se dio una importación de esclavos africanos tan fuerte como en otros países, pero sí los hubo y hay bastantes documentos que indican que vinieron. Um, Aquí se dio mucho. Y te digo, por ejemplo, como te comentaba, yo en mi niñez e incluso de la siguiente generación, no era frecuente ver africanos o de descendientes de africanos en Ciudad de Guatemala. Entonces, para nosotros ver a alguien de una tez muy oscura era algo asombroso. Bueno, yo tenía sobrinitos que preguntaban si eran hombres pintados o qué era eso. Ya a la hora de pasar los años, pues ya se ha mezclado más, ya han venido a la ciudad, ya las inmigraciones de África que hemos tenido también aquí hace que sea más frecuente, ¿verdad? Quiero pensar un poquito qué es la globalización y ya no somos tan pequeñitos como para no tener emigrantes de todos lados del mundo, pero a la hora de venir aquí, especialmente a posiciones muy fuertes dentro de lo que era el cultivo de caña y para la producción de azúcar, muchos de ellos venían como maestros azucareros, como capataces o como los que servían primordialmente en las casas. Estos eran esclavos,
un buen número hombres y se mezclaban con indígenas locales. Por la ley del vientre, los hijos que tenían eran libres. Entonces eso les daba a ellos la posibilidad de tener hijos libres que trabajaran y compraran su libertad. Entonces el proceso se dio y se dio no comunidades grandes de afrodescendientes como se dieron en Norteamérica, sino más una mezcla con los pueblos de sus mujeres en el que se fue mezclando todo. Y te diría yo, de los análisis genéticos que he hecho, todos los guatemaltecos tienen entre un 2 a un 10% de africano. Claro. Y culturalmente sí ha sido más difícil, ¿no? Que algo de esto se quede en la Pues sociedad actual. fíjate que la vez pasada que me hiciste la pregunta, me quedé pensando un poquito. Um, Nuestro instrumento nacional es la marimba. Mm. Es como un piano que se toca con teclas de madera, con varitas. Ah, vale, vale. Entonces la madera es madera de hormigo y tiene una sonoridad espectacular. Y su origen está muy cuestionado. Hay quienes tienen ideas de que es de origen local y otras que viene del África. Pues puede ser. Sí, pero me comentabas que el gran problema para determinar esto, ¿no? Para, o sea, si bien aislar los aportes de la cultura maya es bastante más sencillo, en el caso de los africanos tenían el problema de una migración más reciente. Exacto, hubo una migración muy fuerte, especialmente de Jamaica, de afrodescendientes que se ubicaron en toda la costa caribe. Entonces, con su propio idioma o creole, con sus propias costumbres que hoy en día todavía tienen. Entonces, son poblados que son una Guatemala diferente, especialmente por el aislamiento que vivieron durante mucho tiempo. Entonces, son diferentes físicamente, son diferentes en costumbres, entonces eso hizo que conservaran muchas de sus tradiciones también. Entonces, si vas a pasar a la costa caribe a, digamos, un fin de año para vacaciones, vas a oír tambores, música típica de descendientes de africanos, comida diferente, con el sazón, los ingredientes y todo eso que es diferentísimo, aunque sean guatemaltecos. Claro, claro. Bueno, de ahí es la diversidad también. Y te Y digo, actualmente ya desde el mediados del siglo pasado que se fueron integrando muchísimo más en lo que es Guatemala y por ejemplo, eh, tenemos una modelo internacional que es de ese sector, que es la que baila La Negra Tiene Tumbado de Celia. Pues, sí. la modelo que sale ahí es guatemalteca de ese sector, precisamente. Ah, mira, pues bueno, un aporte más. Bueno, Muchos deportistas también internacionales, a nivel internacional, son de esa zona. Entonces es una zona que está muy vigente en nuestra cultura. mm, sí, claro, claro. Mencionabas que, bueno, como Guatemala era una tierra de migrantes, también han tenido influencia de chinos, de judíos, de personas de origen musulmán, que si bien son un poco más pequeñas estas contribuciones, ¿cómo crees, cómo nos puedes comentar de su aporte a la identidad actual? Mira, así como en México dicen el chino de la esquina, para decir el que tiene la tienda, suministra y todo lo demás, nosotros también lo podemos decir. La colonia china aquí es bastante grande, tiene un aporte económico muy fuerte, se estableció no solo en la ciudad, o sea, a diferente de muchas migraciones que vinieron a las grandes ciudades, los ciudadanos chinos que vinieron estuvieron en todo el país. Entonces se establecieron en el comercio, tuvieron grandes líneas, como todos tienen una gran unidad,
entonces, y mucho apoyo entre sí, entonces sí establecieron líneas comerciales muy fuertes en diferentes tipos de negocios. Digamos, la comida china, que como en toda Latinoamérica se termina convirtiendo en una fusión entre comida local y comida original china, es muy popular aquí y de mucho gusto, especialmente porque puede ser una comida muy sofisticada, pero que está al alcance de todo el mundo. También electrodomésticos y comercio en general, así como en el siglo pasado fueron muy famosos los palestinos, turcos, libaneses y similares para los comercios de telas y también de cualquier tipo de surtido de cosas, especialmente en la capital. Y los judíos, no digamos también, que han estado presentes de mucho tiempo, desde judíos conversos de tiempo colonial hasta más recientemente. Por ejemplo, Guatemala dio el voto decisivo para la creación del Estado de Israel y eso ha creado un nexo muy fuerte con Israel y no existe, por decirlo así, esa, por lo menos para el guatemalteco en sí, ese choque entre diferenciar un musulmán o un judío. Entonces, si te digo, una de las principales mezquitas de la ciudad tiene el Parque de Israel con la gran estrella de David enfrente y no causa ningún problema, ¿verdad? Claro que conviven bien todos los factores. Y bueno, por no dejarlo olvidado, está el componente europeo fundamental, el español, el hispánico, que si bien es lo más común, lo que más nos une, lo que nos tiene, por ejemplo, hablamos la misma lengua, somos parte, fuimos conquistados casi toda América en el mismo periodo aproximadamente. ¿Qué nos pudieras decir de el componente hispánico en Guatemala? Ahí te voy a volver a partir en épocas, por decirlo así. Si estamos hablando del componente europeo, está el que vino originalmente, o sea, los que vinieron a conquistar, después los que vinieron a tareas administrativas y ya vinieron a crear todo lo que es el aparato general del Reino de Guatemala. Ya en épocas posteriores, los que realmente independizaron el país y empezaron a controlar el aparato productivo del país. Y pues si hablamos ya de épocas más recientes, en épocas de, ¿qué te digo yo? Como de 1850, quizás 1905, 1910, emigraciones europeas que fueron propiciadas por los diferentes gobiernos. O sea, y cuando te digo propiciadas, era de eh, panfletos en ciudades italianas o españolas para incentivar a los europeos a venir a Guatemala. Tuvimos diferentes olas que están bien definidas de inmigrantes de esa temporada. Y vinieron especialmente los artesanos, vinieron a hacer un impacto muy fuerte dentro de lo que es la economía del país, la cultura, incluso la construcción, porque vinieron a traer modelos europeos y vinieron a volver a europeizarnos un poquito, ¿verdad? Hubo un presidente, por ejemplo, que quería hacer de Ciudad de Guatemala un pequeño París, y entonces trajo muchos italianos a que vinieran a construir, a dirigir óperas y similares, ¿verdad? En los diferentes puntos del medio artístico. Posteriormente, las guerras europeas también incentivaron otro tipo de migraciones para acá, siempre de gente trabajadora muy fuerte, que hicieron sus fortunas de nuevo acá. Digamos, muchas de las empresas fuertes, como por ejemplo las licoreras, son precisamente producto de emigrantes españoles de esa temporada. Después con los otros gobiernos y las diferentes guerras que hubo, también tuvimos migraciones más recientes. De las pasadas se me olvidaba, hubo contratos específicos del gobierno de Guatemala con Bélgica, por ejemplo, para traer a inmigrantes belgas a zonas específicas del país a que las vinieran a colonizar. Entonces, la inmigración europea ha estado presente siempre, a veces mucho más, después un poco menos, ¿verdad?
Y, por ejemplo, esto es una pregunta un poquito más técnica, pero no quiero pasar el momento ahora que está candente. Por ejemplo, durante el periodo de la colonia, los españoles que van a poblar la isla son mayormente peninsulares, canarios, como... Uy, mira, Latinoamérica en general, te digo yo, tiene un impacto canario gigantesco. Mi apellido Barrios viene de Canarios. Entonces, ¿Está relacionado con el presidente Barrios? sí. Mm, Mira, Ah, Barrios es un apellido que es muy fuerte en Latinoamérica, acá, en Colombia y en Venezuela. Y en el área de Norteamérica, en Nueva Orleans. Entonces se puede seguir la trayectoria de cuando el canario emigró a América en épocas muchísimo más recientes, ¿verdad? Pero qué pasitos fueron dando todos ellos desde las Azores, que es de donde se origina en Madeira y en los Azores se origina el apellido, ya más con toque portugués, que después se volvió español, que después terminó en las Américas. Entonces es ligeramente diferente, diríamos. claro, entonces, bueno, no me esperaba que hubieran tenido, bueno, sé que los canarios estuvieron en toda América, pero bueno, la pregunta era por saber, ¿no? Pues aquí en el programa ya hemos tenido par de invitados canarios y espero que sigamos teniendo. Imagínate que el santo que nosotros consideramos nuestro, por el que hemos tenido grandes celebraciones, es el hermano Pedro de Betancourt, canario, que está ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, pues eso me aclara lo que quería saber. La gente dentro de Guatemala es consciente de esta riqueza, de esta mezcla de cultura. ¿Es consciente de eso? Quiero pensar que cada vez lo somos más. Por lo menos en el plano personal te puedo decir de cuando yo era niño para acá, muchísimo más. Somos una sociedad, como te digo, que seguimos siendo clasistas y racistas, donde el color de la piel todavía influye mucho en las opiniones a primera vista, pero siento que ya hay más conciencia, más interés en conocer qué es nuestro pasado, a dónde nos ha llevado, cuáles son nuestras raíces. Ya no hay tanta vergüenza para ver qué tipo de ancestros tenemos. No existe, sí existe, por supuesto, una posición extremista en muchos lados al respecto de negativizar a nuestros ancestros españoles, que no celebración del 12 de octubre y todo eso, pero quiero pensar que la mayoría de la población empieza a estar más consciente de que si bien es cierto, la conquista no fue un evento, digamos que ni justo, ni ecuánime, pero que somos un producto de él. Y al final de cuentas, si no fuera por todos nuestros ancestros de un lado o del otro, nosotros no existiríamos. Y que tenemos que conocer de todos ellos. O sea, tanto del agricultor que estaba aquí, que se mezcló con el español que estaba, o con el africano que estaba entalado, o con el chino que vino después. Todos son ancestros nuestros, vinieron por diferentes razones, tenían sus diferentes verdades y no somos, nosotros todos somos un producto de eso. Correcto, correcto. Y ahora, parte de lo que creo yo que era uno de los objetivos de este programa, que uno es conocer toda esta riqueza de Guatemala, que mientras más me hablas, más me sorprende, más quiero conocer, quiero ir, me he planteado ir de turismo a Guatemala en el futuro, porque es impresionante. La pregunta es, ¿por qué fuera se habla tan poco? ¿Por qué está tan invisibilizada esta riqueza? Te voy a enseñar primero un librito que te puede contestar eso. Guatemala, A una ver. historia evidenciada, Ujú, sí. del doctor Carlos Sabino, un
un migrante. Él es un argentino que se casó con una guatemalteca y se quedó acá. Y se ha dedicado como historiador a estudiar los diferentes periodos de la historia de Guatemala. Este libro en especial habla de la época de la guerrilla. La guerrilla empezó más o menos en los 60, digamos que entre el 60 y el 62, como una respuesta a la represión militar. Interesante, uno de los primeros comandantes guerrilleros era de origen chino, para que veas que la migración siempre ha tenido su impacto acá. Y fue una guerra dura, porque fue una guerra entre guatemaltecos, que fue un reflejo de la Guerra Fría y cómo estaba pasando allá, del miedo de los norteamericanos porque los países centroamericanos y en general latinoamericanos nos volviéramos comunistas. Fue una guerra que se dio mucho por problemas económicos, por problemas de desigualdad, pero que duró mucho. Fueron 35 años en el que nosotros teníamos bloqueados partes del país. Entonces no podías, las únicas noticias que salían de Guatemala no eran noticias positivas. Entonces, si vas a venir a un lugar donde vas a tener peligro, no vienes. Entonces eso hizo que realmente no saliéramos mucho a lo que fuera el conocimiento general en temporada muy reciente. Porque antes, o sea, en los 1880, 90, hasta 1920 diríamos, nosotros éramos parte de la exposición universal. O sea, nosotros exponíamos allí, todos sabían que el café de Guatemala era bueno, tuvimos un gran local en París para que supieran que era la propaganda de Guatemala, cómo era y todo eso, y casi entramos en bancarrota por culpa de esa exposición, pero se conocía el país. Los alemanes gustaban del producto local y nuestro principal país para exportar era Alemania. En Bretaña nos prestaba mucho dinero, demasiado, pero digamos, habían grandes plantaciones de té también para exportar a Europa. Y después vino la guerra y nos apagamos. Sí, sí, fue una guerra muy larga que terminó recientemente en los 90, en 98 fue que terminó. Imagínate que no creo yo que exista un guatemalteco de mi generación que no haya perdido algún familiar o haya visto algún muerto. Claro, sí, esto pasa mucho en el contexto de casi toda América. Tengo una compañera que es hija de una salvadoreña que me comenta que su madre también tiene recuerdos similares de allá del Salvador de la guerra. Claro, la guerra salvadoreña fue tan o más violenta que la nuestra. Lo que sucede es que ellos tuvieron una guerra en el plano urbano muchísimo más fuerte. La guerrilla aquí empezó con una guerra urbana y después se mudó al interior del país. Y ahí fue donde se volvió salvaje, con masacres de poblaciones completas y de todo, ¿verdad? Sí, lo peor de todo es que muchos de estos conflictos tienen reflejo en la actualidad. Claro, todos tenemos cicatrices que tenemos que aprender a sanar. Tenemos guerras internas en nuestras familias, o las tuvimos. Eran conversaciones de almuerzo que no se podían dar, porque podías tener dos hermanos que iban en un plano diferente. En mi familia teníamos primos que eran hermanos entre sí. Uno era un general del ejército y su hermano era comandante guerrillero. Entonces te imaginas cómo era de duro y digamos en ese caso en específico, los dos murieron con un mes de diferencia. Bueno, nosotros, o sea, se conoce poco afuera, pero nosotros en Cuba, por lo menos desde nuestra formación en historia, desde que somos pequeños, se nos menciona mucho los vínculos de José Martí con Guatemala.
y de algún modo es de las pocas menciones que tenemos de Guatemala en nuestra historia así, educativa. Y bueno, quiero aprovechar porque seguro hay Mira, muchos cubanos viéndonos y es van a querer mejor, saber. es mejor que digas José Martí y no digas el involucramiento de Guatemala en Bahía de Cochinos, que también tuvimos. Ah, sí. Ah, cierto, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí que la brigada se entrenó en Guatemala antes de salir a Cuba, cierto? Exactamente. Entonces es bueno que nos recuerden por Martí y no por Bahía de Cochinos. Bueno, eh, me- vaya, no voy a decirlo. No voy a decir lo que estoy pensando. Bueno, Bueno, eh, mira, Martí aquí tuvo un paso fuerte, especialmente porque entró en el país en un momento en el que ya habían terminado las guerras internas en su momento, o sea, no fue un periodo muy largo tampoco en el que habían parado las guerras. Um, Entró con un presidente que era Miguel García Granados, que tenía tertulias literarias y un gran gusto por lo que era el arte. Entonces, a la hora de llegar él acá, eh, se posicionó muy bien a la hora de estar con él, ¿verdad? Y poderle dar clases a sus hijos, participar de las tertulias de él y de su hija, que era una intelectual muy grande y una escritora de las precursoras feministas del país. Estoy hablando de su hija grande, la Pepita. Entonces, sí, sí fue fuerte y vino a un buen lugar. Um, Según dicen los comentarios, o sea, aquí es donde entramos un poquito en poquito lo que es historia, un poquito lo que es leyenda, por decirlo así. La hija menor fue la que se enamoró de él, que es la que conocemos como la niña de Guatemala y que es la del poema. Ah, Definitivamente el hombre ya venía comprometido de matrimonio y era un hombre legal, entonces, por mucho que se hubiera enamorado y que seguramente al presidente no le hubiese gustado que ese romance continuara, porque no era apropiado ni por linaje, ni por clase, ni por economía. O sea, ¿cómo iba a ser la hija de un presidente eh, español? Porque ese presidente nació en España, aunque era presidente de Guatemala, de una familia muy renombrada, con muchísimo dinero, permitir que su hijita se casara con un inmigrante. Sin embargo, Martí siempre fue muy, muy bien recibido en esa casa y como hombre de ley se fue fuera, se casó y regresó ya casado, como dice el poema. Y poco después la niña murió de tuberculosis. casualidad. Supongamos que se deprimió, para bien de la leyenda, supongamos que se deprimió y por eso la enfermedad la afectó. Bueno, entonces, regresando al punto que estábamos antes, esta diversidad, esta ruptura que la gente quizás actualmente tiene con ese pasado que me comenta, ojalá y tienes el presentimiento y ojalá sea así, de que se va recuperando. Eh, ¿Crees que la genealogía, por ejemplo, puede ser una herramienta que ayude a acelerar ese proceso? Definitivamente. Digamos, yo inicié en la genealogía hace más de 30 años y en ese entonces solo eran los norteamericanos y algunos europeos los que habían empezado a trabajar en eso fuertemente. Si lo comparo a eso con lo que veo actualmente, definitivamente que sí. La gente está mucho más interesada en saber de dónde vino, por diferentes motivos. Pueden ser por motivos económicos, o sea, lo que le puede traer, por ejemplo, una nacionalidad italiana que no vence. Entonces, si logramos encontrar al ancestro que vino en la primera o segunda ola de italianos que vino al país, le podemos conseguir su nacionalidad italiana con eso y ya es miembro de la comunidad y puede trabajar en toda Europa. Lo mismo en el caso de los españoles que vinieron en la época de Franco, que es muchísimo más reciente, que también estuvieron dando nacionalidades de eso. Se dio mucho
cuando el gobierno español también permitía por ancestros sefardíes. Eso hizo un gran boom. Es complicadísimo lograr encontrar un ancestro que haya vivido por los 1490 y algo y lograr hacer el track back hasta acá y encontrarlo. Pero los que lograron y lograron todos los certificados y todo eso, se enriquecieron mucho y tuvieron su pasaporte, pero los que se quedaron a mitad del camino, muchos se quedaron, digamos que decimos acá, picados con que qué había, de dónde venían y todo eso, entonces muchos terminaron de hacer todo el, digamos que el ajuste de ver qué hay, dónde hay. eh, Todos tenemos la esperanza de tener un conquistador de ancestro, un rey quiché de ancestro o un príncipe europeo de ancestro, aunque actualmente ya también llama mucho la atención si era un esclavo africano y ver de dónde vino, especialmente desde que se dio lo de la novela Raíces de Estados Unidos. Entonces ya pensaron también en los otros tipos de ancestría. La comunidad china tiene, igual que los palestinos o los judíos, tiene mucho respeto por todos sus ancestros, entonces ellos sí tienen un cuidado más fuerte. Digamos, existe un libro de palestinos en Guatemala. Um, Tengo una colega que hizo un libro de alemanes en Guatemala que ya va en su quinta edición. Uh, Así diferentes también. Por ejemplo, una medio pariente editó este libro que se llama, es sobre los apellidos mayas. Y arriba están en lengua maya, ¿no? Ajá. Oh. Entonces ella se ocupó de hacer un muestreo de los estudiantes universitarios de la Universidad de San Carlos, que es la universidad local, y ver los apellidos que estaban vivos, porque eran de los estudiantes allí, y analizarlos y ver sus raíces. Entonces ya puede decir, este apellido significa esto, es de este grupo, se escribe correctamente así y tiene esta forma y esta forma y esta forma de escribirse también. ¿Puedes ponerme algún ejemplo de apellidos que se conserven? Claro, vamos a verlo aquí en vivo. El apellido Catún aparece como apellido entre estudiantes quechís 4, ladinos 16 y otros 1. El apellido quechí es de origen maya, tan yucateco y significa guerrero. La forma correcta de escribirlo en los idiomas mayas es Catún con K. En el libro Los mayas nunca se fueron, hoy habla quechí, se registra el apellido Catún de origen maya, tan yucateco, que significa guerrero. Es un apellido muy común en Cobán y en Carchá. Wow, es una joya. Es buenísimo. Es una joya, o sea, es sorprendente, ¿no? Como la gente en Guatemala tiene bastantes herramientas, porque tengo entendido que, bueno, además de tener estos recursos, ¿no? Que ayudan a guiarse con estos apellidos nativos y tal, también tienen bastante de sus archivos digitalizados por Family Search. Sí, mucho, mucho, mucho. Hace falta, pero realmente tenemos bastantes archivos conservados. Claro, nos pasó lo mismo que en España con la guerra civil. Acá también estos años de guerra tuvieron un impacto en muchas de las iglesias, especialmente en el occidente, porque cuando entraban, quemaban y no importaba de cuál de los dos bandos podían entrar y quemar archivos. Entonces hay muchos que se destruyeron. Uh, También tenemos la ventaja de que hay mucha documentación de la Capitanía General del Reino de Guatemala en España, en Sevilla. Entonces, algunos se pueden reconstruir de esa manera. El arzobispado local también recopiló mucha de la información de las iglesias y llevó los archivos a la capital. Entonces, como la capital no fue un centro de guerra, por decirlo así, por lo mismo que te comentaba que la guerra fue más rural, entonces los archivos se preservaron. Y también tenemos el archivo de Centroamérica, que es donde tiene todos los registros coloniales, pero ya no de tipo religioso, sino más de tipo civil.
Entonces vas a encontrar, por ejemplo, los testamentos, todas las órdenes municipales y todo de los países de Centroamérica, excepto Costa Rica, que con la independencia fue el único que pidió sus archivos. Y a esos los puedes consultar en Costa Rica en el archivo TIEL. Pero de ahí todo lo demás, la historia de Centroamérica, la pueden venir a consultar acá. Enfrente del mismo edificio está la hemeroteca, que conserva periódicos, que son otra forma de consultar lo que es la historia, y revistas, ¿verdad? Y, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional está lo que nosotros llamamos el Archivo Valenzuela, que es una colección de más de como 10,000 libros más o menos, que uno de los directores del Archivo General, que heredó su biblioteca, la de su papá y la de su bisabuelo. El bisabuelo se trasladó a la ciudad de Guatemala en 1802. Él tuvo de las primeras casas en piedra de la ciudad. Y lo sé porque fue mi ancestro. Entonces, ellos donaron esa colección ahí, está en una zona especial y puedes leer, digamos, lo que un señor leía en 1820, en 1840 o en 1860, ¿verdad? Ah, eso es impresionante. A mí que a veces me gusta buscar epistolarios y tal para leerlo de primera mano y que no sea un comentario de un historiador actual. Wow, eso sería súper impresionante. Archivo Valenzuela se llama. Ujú. Wow, Está en el sexto nivel de la Biblioteca Nacional, wow. que es el mismo edificio donde está la hemeroteca y donde está el Archivo General de Centroamérica. Y que, por ejemplo, a nivel académico, institucional, ¿qué ves que se hace para fomentar esta riqueza histórica y cultural? Lamentablemente aún muy poco, debe decir. Sí es un consuelo el ver investigadores en todos los lugares, cada vez más. Lamentablemente las facilidades que tienen para preservar los documentos, consultarlos y todo eso no son las que todos querríamos. O sea, a todos nos encantaría que los archivos estuvieran completamente digitalizados y estuvieran accesibles y estuvieran protegidos y todo eso. La falta de presupuesto ha afectado muy fuertemente ese ámbito y tienen razón en cierta medida. Tú sabes que hay cosas que se deben de priorizar en un país como es educación y salud. Entonces, este ámbito, el que es cultural, va teniendo menos fondos, pero la iniciativa privada ha ayudado mucho y está tratando de presionar mucho más para apoyar y aportar y que realmente este tenga un mejor alcance, ¿verdad? Y bueno, ya en tiempos recientes, la genética, la genealogía genética, como ya está un poco más accesible a los bolsillos, sobre todo de la gente, y estos kits que te hacen por delivery a los distintos sitios, ¿cómo ves dentro de la comunidad genealógica guatemalteca, cómo ves el uso de la genealogía genética ahí? Hay un gran boom. Te digo, desde yo inicié en lo que es la genealogía genética con National Geographic. O sea, cuando ellos lanzaron el programa de Genographic en Estados Unidos, en el que distribuyeron los kits y después distribuyeron a la gente con su banderita, dependiendo del ancestro, si era africano, si era blanco, era qué, y se sorprendían todos de ver a alguien alto, blanco, rubio, de ojos azules y que le decían tú eres africano. Entonces, desde allí me interesé mucho y me cayó el africano a mí también, porque mi ancestro masculino directo es Nigeria, Ghana o ese tipo de sectores, de acuerdo a lo que dice el gen masculino. Um, la gente se está interesando más. Hay un aspecto un poco triste por el que se están interesando también, especialmente los americanos, y es que hubo durante el periodo de la guerra un número increíble de adopciones ilegales, o sea, de niños que salieron del país no con papelería correcta y que están viviendo actualmente y son ciudadanos americanos y no saben de dónde vinieron. Entonces la genealogía genética les está ayudando mucho para averiguar sus raíces aquí, si encuentran algún match para poder ir trazando de dónde viene
Y también el archivo genético se hizo aquí un poquito más fuerte para la identificación de las víctimas de las masacres. Entonces eso hizo un banco especial también, especialmente grande de lo que es los antecedentes genéticos. En cuanto a trazabilidad, bueno, encuentro unas sus sorpresas y hay grupos muy fuertes de genealogistas que trabajan en común, ya sea en plano personal o para alguien, eh, para encontrar, digamos, algunas paredes que encuentra uno en la genealogía, como por ejemplo, si no conozco a mi abuelo, digamos, tengo el caso de un primo, su papá era hijo legítimo y no conocía a su papá. Entonces él nunca conoció a su abuelo. Él se inició en la genealogía para encontrar a su abuelo. Y hicimos el test genético, yo lo hago con las observaciones del caso de, bueno, no sabemos qué va a pasar, esto es como tirar una botella en el mar y que alguien la encuentre y conteste el mensaje. Tuvimos la buena fortuna que un guatemalteco que vive en Chicago nos contestó a los 20 minutos que subí yo los datos a la red y me dijo, mira, de los 20 perfiles que subiste, todos ustedes son mis primos, pero hay uno que es más primo mío que todos los demás. Entonces los conecté, especialmente porque cuando me dijo el apellido es marroquín y me dijo mi primo, mi abuelo era de apellido marroquín, los conecté y resultó que la mamá de este chico en Norteamérica era prima hermana del abuelo de él. Entonces pudimos construir todo el árbol completo y lo más importante, el señor consiguió una foto del abuelo. Entonces su papá pudo conocer a su papá, ¿verdad? Que era uno de los objetivos. Que ahí era lo que te contaba, que era lo chistoso, que mi amigo me dijo, por lo menos ya sé de dónde salió Orejón. Me dice, soy el único orejón de mi familia y ya sé que es por culpa de mi abuelo, ¿verdad? Claro, eso es parte de conocer nuestra herencia, saber por qué somos así nosotros a día de hoy. En un programa Sí, anterior explicaban, por ejemplo, una familia en Uruguay, que el chico que está tratando de reconectar con sus antepasados canarios, decía, hay alguien en mi familia que le gusta escribir, que le gusta la poesía, porque es que a mí me gusta, no sé qué, y no sé de dónde sale esta gana. Y cuando tiran atrás es que en Canarias uno de los miembros de la familia también se había dedicado a escribir poesía. no, y mira, hay cosas muy importantes a nivel, y por lo que se está haciendo mucho acá también a nivel médico. Digamos, los tests ahora te ofrecen adicionales como si haces mucho cerumen de las orejas, si procesas bien el café, si La procesas bien el glucosa, la alcohol. lactosa, sí. Entonces, todo ese tipo de cosas y vas encontrando también similaridades. Por ejemplo, mi familia se caracteriza por tener una buena resistencia al alcohol. Y ahí en los análisis genéticos sale que sí, nosotros procesamos el alcohol rapidísimo, ¿verdad? Y el café, lamentablemente. Entonces, para nosotros nos podemos tomar una taza de café antes de dormir que no nos hace absolutamente nada. Bueno, yo estoy desarrollando eso. Lo del café, aclaro. Entonces, puedes hacer un mix así fácil. Yo, en lo personal, encontré una familia que yo sabía que tenía perdido. O sea, tenía una tía que había emigrado hace 40, 50 años, 50, a Estados Unidos y nunca más volvimos a saber de él. Entonces, por estos test, precisamente, de repente me escribe una chica y me dice, y me manda una foto específica que yo había subido en Billion Rapes, que es otro de los repositorios que es importante a la hora de hacer genealogía, que es le tomamos fotos a cada una de las tumbas para poder correlacionarlo después con alguien, ¿verdad? Entonces me lanza la foto donde estaba la tumba de mi abuela. Entonces me dice, es la tumba de mi abuela. Le dije, y la de la mía también, le dije, pero los apellidos no los reconozco. Entonces resultó que mi tía estaba sepultada junto con mi abuela, ¿verdad? Y ahí estaban los dos nombres. Entonces, pues nos encontramos después de 50 años y conocí yo a mi prima mayor que nunca había visto en mi vida, ¿verdad? O sea, regresó a Guatemala después de 55 años de no venir al país.
Wow. Ya, ella full americana, con nietos americanos, ya no digamos hijos americanos, ¿verdad? Y a reconocer de nuevo sus raíces. Impresionante. Sí, la genealogía es un puente, tanto a nivel familiar como puede ser a nivel poblacional, como Y ya encontrar, estuvimos hablando. ya te dije, encontrar el príncipe o el conquistador sigue siendo el dulcito, que a todo el mundo le encanta. Porque yo en un testamento, por ejemplo, en Family Search, que es un repositorio excelente, encontré un testamento donde decía, y fulanita, la esposa de, en este caso es Severo Solares, es hija ilegítima mía, la. Y así como, oh, mi Dios, ahí están mis mexicanos, dije yo, y sí, ahí estaba, el señor era de Veracruz, de los españoles que habían venido a Veracruz y habían quedado ahí, después había decidido venir para Guatemala, y unos de sus parientes me llevaron hasta arriba, hasta Leonor de Aquitania. Entonces dije, oh, ya tengo mi lado real, ya no me importa, tengo mi esclavo, tengo mi rey, tengo mi conquistador, estamos hechos. Ya tenemos todo y tenemos a los mayas también. Y tengo a mi López y a mi Pérez, que un árbol genealógico que no tiene un López y un Pérez todavía no está completo. Completamente de acuerdo. Bueno, mi abuela era Pérez, así que ya tenía la mitad hecha desde el primer momento. Los López míos vienen a salir bien atrás. Pero bueno, Rodríguez tenía, que era parecido. Ay, bueno, a modo medio conclusivo, ¿qué le gustaría que la gente supiera o entendiera mejor sobre Guatemala? Primero, que toda persona que venga, quiero pensar que va a ser bienvenida y que va a ser tratada con mucho cariño. Nosotros, en general, no, no vemos mal al extranjero. Tratamos muy bien a la gente que necesita de algo. Somos personas muy colaboradoras y muy afectivas. Aquí cuando hacen campañas de necesitados y todo demás, todo el mundo se vuelca a ayudar. Um, Somos gentes que aprendimos del dolor y salimos fortalecidos de eso. Quizás nos ha hecho un poquito más callados, menos pendientes a pelear, pero poquito a poquito estamos aprendiendo, estamos luchando y estamos creciendo. Tenemos muchas cosas por mostrar, no solo en un ámbito turístico, como lugares, como opciones, que digamos, una de las ventajas de Guatemala es que en un espacio muy pequeño puedes ver Mar Caribe, Mar Pacífico, montañas, volcanes en erupción, ciudades coloniales, ciudades precolombinas de cualquier tipo. Puedes ir a desierto, puedes ir a la selva, así total, puedes ir a ver nieve en las altas montañas o puedes revolcarte en playas de arena blanca o arena negra. Entonces tienes de todo en un espacio en lo que no te toma más de 8 horas ir de un lado para otro, o si tienes para el avión, 30 minutos. Yo ahí también incluyera el Quetzal, que es hermoso. Eso Hermoso. es parte de ir al bosque nuboso en el norte y te juro, verlos comer, volar, es algo impresionante. No, Y digo el yo. lugar para verlo es el biotopo del Quetzal en Cobán. Y alguien que se interese por Guatemala, ¿cómo le recomendarías que empiece ese encuentro? Mira, especialmente en este momento, el Instituto de Turismo de Guatemala está teniendo unas campañas por todos lados excelentes. El INGUAT, que es como se denomina, tiene un director que se llama Harris Whitbeck, un americano, medio americano, porque es más chapín que americano, nacido acá, de familia de muchos años en Guatemala,
aparte del sector americano, y que está teniendo una directriz muy clara y muy bien asertiva de cómo promover el país. Hay documental ahora en Netflix, gracias a él, en el que pueden ver las virtudes de Guatemala. ¿Cómo se llama? Así, Guatemala. Ah, Búscalo bajo tal Guatemala. cual. Bueno, pues lo buscaré. ¿Y algún libro, algo que pueda recomendarnos? Bueno, Además de los que ya hemos mostrado aquí. Memorias de la Conquista. Uh-huh. Los ascensos de las élites industriales en Guatemala. Oh. Este libro es una tesis espectacular. Para que te pongas un poco dark. Claro, no hemos mencionado la masonería en Guatemala, pero sí. Y que aunque es de un economista y trata de economía, es especialmente importante para entender el país. Muy bien. Muy bien, porque me voy a quedar con ganas de saber más. Viajar ahora mismo no puedo, pero... Y si quieres ver algo mucho más antiguo. ¿Cómo se llama este? Así, literalmente, como decía ahí, Como estaba ahí, vale, vale. A Winter in Central America and Mexico. Ya. Hay con fotos ¿de qué? 1890 o algo así, que son de las fotos más antiguas acá, del cultivo del café, de las pequeñas poblaciones. Sí, de es la cómo... época en la que está el boom de la fotografía, que está empezando a llegar a todos sitios. Exactamente. Bueno, ¿algún mensaje final que quieras dejarle a la audiencia? Que siempre van a ser bienvenidos en Guatemala. Y que contacten cualquier pregunta que tengan. Y ya te dije por allí, te mando mi cuenta de Facebook, Geniaguate, que es donde yo pongo normalmente información sobre el país, o mi perfil de Instagram, donde también pongo cómo está el movimiento del arte acá, qué lugares hay para comer, qué lugares fui a conocer o a ver. En general, ahorita estoy dedicándome a repasar el país otra vez. O sea, en mi juventud lo conocí por todos lados, pero ahora quiero ver qué tanto ha cambiado y avanzado, ¿verdad? Pues perfecto. Una buena oportunidad para compartir lo que tienes en ese perfil. Y bueno, por hoy creo que es todo, que ya te he robado suficiente tiempo. Te agradezco mucho el conocimiento, las ganas que le pones a esta tarea tan importante, ¿no? Y espero que siga así, sinceramente. Espero que eso siga y que Guatemala siga saliendo adelante de todos los baches históricos. Y a todos los que nos escuchen, ya saben, si tienen ancestros en Guatemala, el camino está libre a investigar. Y gracias por vernos. Sí, dejen en comentarios si tienen alguna pregunta sobre Guatemala o cualquier antepasado que tengan, cualquier historia, si algún antepasado estuvo de paso por Guatemala, déjenlo en los comentarios, que eso es una buena forma de también contribuir a la historia. Y sin más, me despido y nos vemos en la próxima.